Amigos, muy buenas noches, saludos y bendiciones para todos. Soy Nadesca de la Rosa, la reina de los orichas, y este es nuestro programa especial de IFA, como siempre con el mejor equipo de Babalao. Hoy vamos a estar conversando acerca de Orum y las ceremonias de Egu. Saludos y bendiciones, Iguariboy y Huichiche. Iguariboy y Huichiche. Buenas noches. Bendiciones para todos los seguidores de este live. Un tema bastante importante, un tema que hay que darle mucha prioridad. Ículo Biocha, muerto para el santo, en la religión yoruba, todas las ceremonias de envergadura, todas las ceremonias importantes, nacen de la atención y la autorización de los Egun para continuar con la referida ceremonia. Llámese Icofafún, Abufaca, Cariocha, consagración de Ifá y muchos poderes de Ifá que se entregan, que parten por allí, por la atención a los Egun, a los ancestros, a los difuntos, a los que nos antecedieron. Antes de profundizar un poco más en el tema, vamos a recordarle a nuestra audiencia, estos son programas informativos. Recuerden que nosotros como religiosos no podemos revelar secretos. Para todos los religiosos que se conectan con nosotros acá, por favor hagan sus comentarios que nutran el like, que nos ayuden a sumar. Recuerden darle tac tac a la pantalla, compartir el en vivo para que podamos llegar a muchísimas más personas, y si no lo están siguiendo, empiecen a seguirnos en este momento. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en el tema. ¿Cuál es la ceremonia principal y más importante dentro de la religión? Bueno, principalmente para entrar en el tema de Egu, hay que referirnos a los 4 signos. Pues son 9 signos principales, aunque Ifá abarca otros más que tienen que ver mucho con Egu. Pero hay 4 que representan, como deciste, las 4 patas de la mesa, por decirlo de algún modo, que son Oturanico, Ireteyero, Ogundalabiotey y Ogundamafún. Cada otro tiene una representación, y en Ifá son los que deberían anteceder cualquier Atena o cualquier evoco uno vaya a hacer con Egu. En el caso de ser a voces, que no esté Orum presente, porque eso es un tema controversial que se va a tocar el día de hoy, porque en muchas casas se hacen cosas religiosas que obviamente primeramente se le da de comer a Egu, se le da conocimiento a Egu, pero no está Orum. Entonces muchos preguntan, pero ¿está bien o está mal? No está mal, porque si no hay un Orum en la casa, por darle un ejemplo, y está un abó que no tenga su Orum allí, se puede hacer una Atena con los 9 principales para darle de comer allí y hacer la ceremonia. Otros pueden simplemente hacer el círculo en una esquina, la media luna, por el nombre, que eso representa la parte viva, la parte de nosotros de este lado y de aquel lado, la parte motora ya, el arao, la arabanera y esas cosas, que es la línea, el semicírculo que se hace con las 9 líneas, con las 9 rayas. Es la separación entre una tierra y otra. Correctamente. Entonces se ha visto así, y también es válido, porque muchos han preguntado, pero ¿se puede o no se puede? Sí. Obviamente su respectivo plato, que tiene que ser losa, normalmente, no puede ser plástico, porque es lo que representa Egu, ni metal. Con sus 9 coquitos que se le llama Obimesa. Son 9 coquitos con corojo, con miel y 9 tareas. O sea, en cada coquito una tarea para completar las 9 tareas. También vamos a tocar el tema del verdadero atare de Egu, que es la pimienta que da el árbol de maravilla, la mata de maravilla, que es el árbol que da la semilla de Egu, porque es la original, la que más se debería utilizar, pero bueno, estamos adaptados a utilizar el atare. Acá tenemos que estar pendientes de las palabras que utilizamos en el live, porque ya TikTok empezó a decirnos que hay algunos comentarios que está omitiendo para proteger la comodidad de TikTok. Entonces
tenemos que utilizar las palabras como tía, cha, ese tipo de cosas para que no haya inconvenientes con el live, no nos vayan a tumbar. Saludos y bendiciones para todas esas personas que se estaban conectando con nosotros acá el día de hoy. Por favor, recuerden darle tap a la pantalla, compartir el en vivo y si no nos están siguiendo, empiecen a seguirnos. Ok, en el caso de la que de repente no hay un agua presente que pueda pintar la tela con los signos, ¿de qué otra forma se puede hacer la ceremonia de Egun para atender a Egun antes de una ceremonia grande? Si estamos en una casa donde hay tillalocha, babalocha y goro y no hay la presencia de un agú y hay alguna de las damas que pueda tener allí el fundamento de la teja de Egun, a través de ese fundamento se le puede hacer la atención a los ancestros. Generalmente la teja de Egun la entregan los Agun Yurumila que están consagrados en el Orisha Oro. Hay muchas damas que tienen la teja de Egun por cuanto no pueden recibir el fundamento de oro porque hay una serie de rituales que son bastante fuertes y hay muchos secretos allí que no se le pueden revelar a las damas. Si la persona no tiene fundamento como tal, con una teja se le puede hacer la atención en una casa donde no exista ni la teja de Egun como tal, el fundamento, ni existe un babalao que pueda tener oro. Por lo menos se puede explicar de repente hacer la atención de Egun en la bóveda espiritual, por ejemplo. Bueno, la bóveda espiritual es algo muy personal. Siempre he considerado que es un sitio donde podemos atender a nuestros ancestros, pero a título personal. Ya para los efectos de la ceremonia, lo ideal sería que estuviera allí una teja de Egun como tal, o el fundamento de teja de Egun, o preferiblemente que exista un agua Yurumila para llevar eso. ¿Por qué digo esto? Porque en el Outun Difao Befun Law habla y está establecido que los Agun Yurumila, Orula y sus sacerdotes, Orula y sus hijos, Orula y sus babalaos, son los que están autorizados por Olofin o Olodumare a hacer ceremonias de envergadura con los ancestros, ¿okay? Por aquello de que los Agun Yurumila son espíritus dirigidos por Ifá, los Reza, los Ifá y Rete Batrupo. Hay una frase muy trillada que dice que los Agun Yurumila son muertos vivientes, ¿okay? No puedo revelar más detalles de eso, pero lo ideal es que hayan personas que tengan los conocimientos, ¿verdad?, para llevar a cabo las atenciones a los ancestros. En una casa donde hay oro y está un Oba Oniriete, él puede hacer la ceremonia, oficiar la ceremonia con ese oro. Sí, hemos visto muchas veces y es válido, pues, siempre y cuando el Oba tenga los conocimientos. Casi siempre los Oba, por ese hecho de que constantemente están dirigiendo ceremonias de envergadura, tienen los conocimientos para ello. Correctamente. Una cosa importante, porque en sí, para cualquier ceremonia de cualquier tipo, hay que contar con la bendición de siempre hay que darle de comer, depende de lo que se vaya a realizar, por lo menos darle conocimiento. Porque, de hecho, hay personas que están haciendo un Evo, por ejemplo, darle de comer a Ochun, a Yemayá, a Changó, y muchas veces en el lobby, en la calle del lobby, se para el muerto. Entonces no tienes que atender tu cuadro espiritual, prender una velita a la bóveda, que eso ha pasado mucho. Entonces, ¿qué se recomienda? Antes de, siempre, una velita a la bóveda, los que tengan su bóveda espiritual, los que tengan su oro, darle conocimiento de oro, un babá, aquí voy a hacer tal voy, por tanto le estoy soplando botí, colocándole omí, le prendo en la velita y le dan conocimiento para que no vayan a pasar por eso en el momento que le estén dando poco la deidad, porque muchas veces se ve el muerto está parado, quiere atención. Entonces, para ser un poco más religioso en esa parte, porque si los muertos no caminan nada. Es una forma de agasajarlos para que den las bendiciones y nos autoricen a continuar con el resto de la ceremonia. Por lo general, cuando se van a hacer ceremonias, siempre los religiosos están muy pendientes de ese tema,
¿okay? De no obviar la atención a los ancestros. Y para eso previamente se hacen las coordinaciones antes de hacer la ceremonia, para no caer en ese momento tan embarazoso de no tener nada a quien agasajar al momento de pedir la autorización. Porque no solamente es agasajarlo, es pedir la bendición de los ancestros. En algunos momentos de propiciar a Egun, ellos también dan mensajes a través del OPI de algo que pueda venir en esa ceremonia, de algo que está mal hecho, de algo que está incompleto. Y es importante el escrutinio de ellos a la hora de nosotros poder continuar. Si ellos dicen que no, ¿verdad? Algo está pasando y es deber del que está oficializando preguntar, ok, está faltando esto, está faltando aquello, y a través del OPI, ¿verdad? El OPA, en este caso, va más o menos teniendo una noción de lo que puede estar pasando y de lo que ellos están requiriendo. Es importante el OPI a ellos, y allí hay una norma estricta. Cuando se le da coco a los ancestros, las mujeres no pueden ver la caída del OPI. Eso nace en el horno diferente de hierro, ¿ok? El pataquín no lo puedo revelar porque implica secreto. Generalmente los varones son los que quedan de frente a Egun, a Udúa, a Yeguá, a Oru, que son los que pueden ver la caída del coco. ¿Por qué? Porque si las damas ven la caída del coco, las pueden perturbar fuertemente. Sí, porque es una provisión puesta por el mismo Lofi. Sí. De hecho, reza el mismo Pataquí que hasta los Egun Opini, o sea, las muertas difuntas, se voltean cuando el coco está cayendo. Imagínense ustedes qué quedará para las mujeres, que, o sea, en el sentido de que si lo hacen las mujeres, espiritualidad femenina, entonces también se debe respetar esa parte. En la cultura yoruba es importante la atención a los ancestros, es algo milenario, es algo de muchísimos años, de hacerle la atención a todos los que nos han antecedido, a todos los que ya pasaron por este mundo terrenal primero que nosotros. Dice una máxima del Ogdun Difa Oyekun Okada, Oyekun Belecana: la memoria de los ancestros, la memoria de nuestros difuntos, de los Egun, siempre va a reposar en la vida de Ifá. A través de una consulta se manifiestan mucho los ancestros, y por eso es la importancia de que nosotros sepamos los nombres de las personas que nos han antecedido, las fechas en que murieron, de qué murieron. Muchas veces en la ceremonia nos topamos con personas que uno le dice: nómbrame a 3 familiares difuntos, no se sabe ninguno. Y uno, en lo particular, yo le digo: tarea para la casa, la próxima vez tienes que traer una lista no menos de 20 personas, porque la cantidad de ancestros que tenemos nosotros es inmensa, es muy grande. Entonces, ¿cómo tú vas a una ceremonia donde tú no puedas nombrar un solo difunto? Es bastante complicado. Y eso es muy importante. De hecho, en gran parte de todas las moyumbas, tanto del Iguoro como del Santero, nosotros nombramos X cantidad de aguoces difuntos, X cantidad de Iguoro difuntos, porque esa energía de ellos o esas bendiciones nos van a ayudar tanto para las consultas como para un EPO. Entonces es importante nombrarlo. Sí. Hay mayores que nos indican que mientras más Egun de nuestra rama religiosa, familiar, nombremos, más precisa va a ser esa consulta o ese ITA o esa ceremonia que vamos a ejecutar. Entonces, bueno, tarea para la casa, para aquellas personas que le preguntan por familiares difuntos y nombran a dos o tres. Muchas veces hemos visto el caso que no nombran ni uno. En mi caso me pasó hace mucho tiempo. Yo nombraba 5 o 6 en nada más. Entonces no, hablé con mis mayores y dije: bueno, porque dime el nombre de algunos difuntos, a ver si hay alguno más para agregar a la lista. Y bueno, entre preguntarle a mis abuelos, la lista llegó como a 50 y dele. O sea que sí, claro. Y a ninguno lo conocí en vida, pero eso representa el cordón principal tuyo, son tus ancestros como tal. Claro, porque recuerda algo muy importante. Ellos vinieron a este mundo, dieron vida a otros seres
Y gracias a esos seres principales estamos nosotros hoy aquí en la tierra. Sí, por eso es que lo que tú dices, ese es el cordón familiar, viene dado por eso, ¿me entiendes? El principal, tanto de padre como madre. Y entonces así sucesivamente, los padres y los madres de nuestros padres y los padres, o sea, básicamente bisabuelos, tatarabuelos, de ahí hacia arriba. Sí, sucede y es muy frecuente, ¿verdad?, que en las consultas salen personas donde IFA les indica que hay deuda con los muertos, con los ancestros. Entonces uno les pregunta, nómbrame tus familiares difuntos más importantes, fulano y fulano, papá, mamá, tu papá y tu mamá están difuntos, sí, tú los atiendes, ay, bueno, señor, de vez en cuando, y ya ahí hay un desequilibrio, ¿ok? Porque hay un desequilibrio, porque así como ellos dan bendiciones y dan bondades, también perturban, y perturban fuertemente. ¿Por qué perturban fuertemente? Porque si tú no los atiendes y no estás pendiente de ellos, ellos buscan la manera de que tú los atiendas, ¿ok? Creándote situaciones calamitosas, creándote situaciones donde tú vas a tener la necesidad de acudir a una consulta y ahí te van a aparecer. Pero yo quiero hacer una pregunta aquí un poquito más profunda con el tema de la atención a los ancestros. O sea, energéticamente, espiritualmente, ¿en qué los ayuda? O sea, ¿en qué los ayudamos nosotros a ellos? Porque está bien, nosotros los atendemos para que ellos nos ayuden. Pero del lado contrario, ¿cómo nosotros ayudamos a esas espiritualidades con la atención que nosotros hacemos? Va con el dicho que Padrino lo dijo recientemente. La reposa de los muertos, la vida de los muertos, la memoria de los muertos reposa en la memoria de los vivos, de los que estamos aquí recordándonos. Es muy importante eso, ya que simple y llanamente ellos de qué se alimentan una vez que están allá, de nuestras propias atenciones, de las velas que uno le pone, del agua, de sus cosas que eran cotidianas de ellos mismos en este plano terrenal. Pero una vez estando ellos allá, uno se los pone ya en manera de atención para irlos elevando y para que ellos vayan ascendiendo en ese plano espiritual donde ellos se encuentran. Como dice Oditolá aquí, saludos a Baegun y a Oditolá. Fíjate, es para la elevación, es un intercambio. Sí, claro. Porque muchos quedan en oscuridad porque no murieron en el momento indicado, no estaban cumplidos en accidentes, etc. Entonces queda de nuestra parte darle esa elevación, esa luz a ellos. Por eso que se le prenden velas, por eso que se les sopla el otí, por eso que se le hacen las atenciones, que el ego de vida, comida, tal cosa, colocarle tal cosa. Inclusive se ha visto muchas veces que uno ve personas que tienen un éxito desenfrenado después de entrar a la religión y después de canalizar bien su cuadro espiritual. Pero ¿por qué? Cuando tú les preguntas muchas veces, no, yo tengo un tío difunto que practicaba esto durante de tiempo y él me puso la misión de yo seguir su legado, y mientras que yo consiguiera su legado, él me iba a apoyar aquí en la tierra y no me ha ido mal. Y es donde tú ves ese intercambio de manera más expedita, que muchas veces los familiares que se van antes de tiempo o amigos que se van antes de tiempo y heredan esa misión a la persona que queda aquí bien vida en la tierra, y es el intercambio mutuo. Por eso es que también vamos al vínculo biocha, que muchos aleyos muchas veces nos preguntan, bueno, pero no entiendo por qué si vamos a recibir Manolula, el muerto primero, vamos a recibir Tan de Legua, el muerto primero, no vamos a hacer santo, el muerto primero. Eso muchos no tienen idea de lo que significa, de lo que representa. Ellos nos antecedieron en esta vida, nos antecedieron en este plano terrenal y nos están antecediendo en el plano espiritual. Ellos son los primeros que nos guían y nos indican el camino, y ellos son el primer filtro ante cualquier ceremonia, porque pasa muy poco, pero a medida que uno va traqueando la religión y va elaborando en esto, nos damos cuenta que se puede llegar a ver ceremonias grandes paralizadas por un ego específico de una persona que no permite a esa persona continuar en la ceremonia y tiene que posponer su ceremonia a primero canalizar esa situación bien. Sí. Porque lo hemos vivido poco, pero lo hemos vivido ya. Como en otras oportunidades estás haciéndole alguna atención a ego, a los muertos, y resulta que tienen algún mensaje para alguien que está presente en la ceremonia. No general, sino simplemente con esa persona. Como dice uno, se posiciona en el sitio donde estamos, ¿sí? Y pasa de que frena
hacen que la ceremonia no prosiga o no cierre hasta que el mensaje que ellos no quieren dar no sea recibido. Yo les tengo una pregunta. En el caso espiritual, hay una película muy famosa de Disney que es Coco. Y yo les iba a preguntar, ¿realmente puede pasar que a una espiritualidad, una ancestralidad a la que nadie atiende, de la que nadie se acuerde, realmente su espíritu se desvanezca, se pierde definitivamente? Es que básicamente, tocando mucho más allá del mismo tema que dice Padrino, otra interpretación es de que las personas mueren físicamente, pero su espiritualidad vive aún con nosotros siempre y cuando la recordemos. Una vez que ese legado, por decirlo de alguna forma, se pierde, no hay nadie que se recuerde de esos antepasados, de esos ancestros, automáticamente esa persona, como dice, pierde luz, y entonces automáticamente es como que ahí sí hay el rompimiento de ese vínculo con esa persona. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a esos familiares difuntos que de repente nadie se acuerda de ellos o no conocimos? Por ejemplo, en mi parte familiar, nosotros conocemos a todos los ancestros por parte de mamá, pero por parte de papá nosotros prácticamente no compartimos nada con ellos. Y no se conoce ese linaje paterno porque ni siquiera, se han perdido muchos vínculos. Muchos de los familiares por parte de papá han fallecido y todo eso. Y hay algunos que no sabemos, o sea, por lo menos el tatarabuelo del tatarabuelo no sabemos quién es. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a esas personas que no tenemos un nombre en específico? Y por lo menos el caso ahorita de tantas personas que de repente tienen un hijo y la mamá se queda con el muchacho y no saben más nada del papá y no saben absolutamente nada del linaje del papá. ¿Cómo se ayuda en ese caso a esos familiares juntos que no tenemos un nombre plenamente identificado? Ok, muy buena pregunta. Para eso existen los guías espirituales. Casi siempre es difícil que nosotros, los que estamos acá en vida, hayamos conocido en su momento a nuestros guías espirituales, porque siempre son los bisabuelos, los tatarabuelos y un poco más atrás, ¿ok? Hay casi la cultura aquí en Venezuela de conocer hasta los tatarabuelos, pero de ahí hacia atrás es bastante complejo, bastante difícil. Ahí en nuestras bóvedas espirituales y a través de IFA hay una manera de atenderlos a todos, sin conocerlo, ¿ok? Recientemente estuvimos en una consagración de una manera de atenderlo, que es el coco, el obi, amorí, orí, ¿verdad? Que es una forma de atender a nuestros guías espirituales que no conocimos. Por lo menos yo tengo guías espirituales que no conocí, ¿ok? Y tampoco sé los nombres, porque mis familiares no recuerdan los nombres, y a través de esa forma los atendemos para que no queden dudas pues, del espíritu que nos anima siempre es atenderlo, así no lo hayamos conocido. ¿Por qué digo esto? Porque hay una máxima en un ómnibus nuestro que dice: guerra con vivos es mala, pero con muertos es peor. Osa o bondadosa por ella. Yo prefiero pecar por exceso y no por defecto. Entonces, cuando le hacemos las atenciones a los ancestros, casi siempre se nombran a todos nuestros egos que nunca conocimos, que no sabemos sus nombres, ¿verdad? Porque ellos también pueden llegar a perturbar en una ceremonia o en la vida personal de una persona. De allí que este es un tema que no es para debatirlo en un solo live, esto es para varios lives. Es extenso. Es extenso, muy extenso. Yo sugiero a todos los religiosos, ¿verdad?, que debe haber una conexión muy personal con sus ancestros, porque eso los va a ayudar a evolucionar en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto espiritual, familiar. Dime en el aspecto familiar, ¿cuántas consultas no he estado yo donde papá está molesto, está difunto y la persona no los atiende, la mamá no los atiende y la persona siempre manifiesta: pero es que yo voy para atrás, y tú atiendes a tu mamá? No, y tú atiendes a tu papá? Menos.
¿Y tu abuelo? Ni me acuerdo. Ahí hay un problema. Y en ocasiones entonces pasó de que papá falleció, mamá falleció y nunca existió ese perdón de parte y parte. Entonces queda ahí como que más perturbador todavía, porque estando mucho más allá, en otro plano terrenal, siempre debemos de contar con la bendición de nuestros padres. Bueno, lo mismo lo que decía, claro. Siempre, unas personas estuvieron adelante de nosotros, cierta cantidad de personas que fueron dándole vida a otro número de personas para poder estar nosotros hoy en día acá. Esto de pedir la bendición a nuestros ancestros es importantísimo, sí. Porque dice el Orden de Fochesá, todo buen hijo debe contar con la bendición de Dios y de su madre y de su padre aún después de muerto. Sí. ¿Okay? Entonces es prioritario. Es prioritario hacerle las atenciones correctamente a nuestros ancestros. Hay muchas formas de hacerlas, bien sea a través de misas en el Ilé de Olofik, en las iglesias, bien sea a través de la bóveda espiritual. Para los babalaos existe Orum, ¿verdad? Un poder de Ifá muy grande donde atendemos a los ancestros, a los Egun buenos y a los Egun malos. Está este fundamento que se llama Obvia Morir Orir, que es una forma de atender únicamente a nuestro cuadro de un guía espiritual. Insisto, no todos conocemos a nuestro cuadro de un guía espiritual. Yo tengo un abuelo que murió hace 64 años, es uno de mis guías espirituales, pero el padre de ese abuelo, que no lo conocí, ¿verdad?, es también uno de mis guías espirituales. Entonces, mientras más nos atendamos, mayor va a ser el beneficio, las bondades que nos van a dar, porque dan hasta vida para personas que están enfermas, ¿ok? Y es importante, pues, es prioritario. Hay un dicho que dice que unos mueren para darle vida a otro ser humano. Claro. Bueno, hay un tema que vamos a tocar también, que muchos se confunden, porque hay personas que sí están constantemente atendiendo su cuadro espiritual, o están constantemente atendiendo espiritualidades, por ejemplo, merolenceras. Entonces dicen, pero ¿qué quieren los muertos si los atiendo? Hay que saber explicarles que hay un cordón principal, que son tus ancestros, por una parte. Pongamos el segundo cordón a aquellos ancestros religiosos, sea el padrino de tu padrino de santo que murió, que no son consanguíneos, pero religiosamente sí. Ese sería un segundo cordón. Pongamos el tercer cordón a las espiritualidades. Por ejemplo, nosotros somos venezolanos, del culto merolencero acá, algún chamarrero, algún indio, algún vikingo, etc. Cualquiera de ellos sería también un tercer cordón. Entonces hay que saber atenderlos como debe ser. Porque hay personas que dicen, porque yo hablado que se apegan nada más a Orum. Por lo menos en mi caso no, y en el caso de nosotros, nosotros nos apegamos a Orum. Principalmente, obviamente, Orum es nuestra deidad principal para ellos, porque somos aguoses. Pero también atendemos la parte, más por decirle merolencera, que pues nosotros somos venezolanos. Es nuestra religión principal, de paso. Porque muchos se enfocan, no, yo atendo a mis muertos, y le dan de comer Orum y nombran 100 espiritualidades o 100 Egun de su línea santoral, los difuntos. Pues hermanos, está bien, porque siempre hay que recordarlos y agradecerles, etc. Pero hay tus muertos principales de sangre, todo lo que fueron, porque nombran a 2 o 3, 100 santeros difuntos viejos que ni conocieron, que no son ni sangre de él, pero nombran a 2 o 3, o sea, ya hay un error. Sí, un error de desequilibrio. Claro. Entonces vienen y también atienden espiritualidades de otro país, por decirlo de alguna manera. Oye, si tienes tu espiritualidad aquí mismo de Venezuela, que son los que son merolenceros, que conocen, porque cada quien, por haber nacido aquí en Venezuela, tiene alguna espiritualidad o espíritu apegado que los protege. Muchos de los que están viendo conocen el tema. Por ejemplo, hay uno que los protege algún chamarrero, por no nombrar espiritualidades, algún indio en específico, etc. Por eso que a veces en las consultas, tienes que atender a algo más, pero yo atiendo mi boda todos los días. Pero tú atiendes el segundo cordón por Orum, o tú atiendes tus espiritualidades merolenceras por, digamos, en un altar, un portal.
Eso son cosas, por eso es que el mundo de Egun es muy complejo. Pero muy complejo. Tiene muchas aristas. Sí. ¿Quiénes son las personas que realmente pueden recibir oro como tal? Hombres estrictamente heterosexuales. Hemos sabido de algunos casos donde hombres que no son estrictamente heterosexuales han recibido, pero bueno, allá los avalados que los entregan, ¿ok? La ceremonia es una ceremonia donde se hace un pacto, pues, y es una ceremonia llena de mucha espiritualidad, de una compleja espiritualidad con muchos rituales, ¿verdad? Y es para que la persona logre una conexión ancestral con todos sus cuadros Egun y espirituales, todos sus ancestros. Pero para ello debe pasar por la ceremonia. Oro no lo reciben las damas, ¿ok? No lo deberían de recibir los adodis. Sin embargo, bueno, se conocen de algunos casos, se les respeta. Hay sus excepciones porque recuérdate que hay adodis que son muy buenos jugadores y lo necesitan, y son personas que tienen los conocimientos y las facultades para eso. En este caso, para las mujeres, la representación de Oro es con la teja de y con su respectiva bóveda para atender a sus ancestros. Una de las formas de atender a Oro y a los muertos en general, mira, pienso que es uno de los que más cosas se le ponen y más cosas comen. En el caso de Oro, come carnera, come carnero, come jicotea, come gallo, gallina, paloma, guío, hasta jutía. Oro creo que es el único fundamento de nuestra religión que se le da la inmolación de casi todos los animales. Casi todo. Y en cuanto a las bebidas, bueno, de las bebidas, todas las que existan, todas las bebidas alcohólicas que existan, vino, whisky, ron, café con leche, jugo, agua, todas las bebidas. Generalmente a los muertos se les fuma tabaco. Hay quienes le fuman achá. Hay quienes le fuman su cigarro. Pero bueno, se le puede colocar comida, se le puede colocar flores. Es importante ponerle las flores, ¿verdad? Y siempre tener una comunicación íntima con los ancestros y decirle todo lo que le está sucediendo a la persona y lo que aspira de ellos. Totalmente. Y Egun tiene formas más especiales de atenderlo, que uno se le coloca en la cabeza de cochino, el ajiaco, se le colocan tiene muchos atributos. Sí, el crudo, el electro, arroz, su boniato, sus cosas. Tienen eso. Y hay muchos temas hay muchos temas que cortar con Egun, porque también la parte de la zaraza, que aunque es una cuestión de Egun como ya, no va en la misma atención con Oro, que eso lo hablamos la vez pasada. Y es controversial. Hay una parte de Oro que sí podemos profundizar ahorita, que es Otoranico, porque muchos preguntarán ¿por qué Otoranico siempre? Porque al tú ver un Oro, lo primero que ves es el Otum de Otoranico, principalmente ahí, y la parte de posterior y de tellero. ¿Por qué? Otutúa en el Otum Otoranico representa ser el capataz de los Egun masculinos. Y Iretellero es Ochun, quien representa a los Egun femeninos. Por eso que se ve siempre en la teja pintado ese Otum y de reverso el otro Otum. Ahora, Orun, que a profundidad, que lo estaba tocando ahorita un augur allí que tocó ese tema, tiene que ver mucho con Urumila. En las tres, cuando Urumila se separa en tres partes. Orun y Ela. Orun es la conexión que nos dejó Orofin para acercarnos o hacernos acercar las espiritualidades para nosotros poder atenderlo. Por eso es que ese semicírculo o ese semisol que representa el sol de este lado y el sol del otro lado, se tiene esa creencia por un lado. Otros dicen que es una firma que se hace, que con los 9, que es el número de Egun, que lleva sus 9 líneas. Pero en fin, como lo quieran ver, es muy importante, y de hecho,
hasta los momentos, en el tiempo que tengo estando en la religión, no he visto que nunca lo dejen de hacer. Siempre se ha colocado esa línea respectivamente ahí. En esa línea le ponen 9 tipos de bebidas diferentes. 9 tabaco, 9 chá, su bolsito de agua, su bolsito de café, la comida del día, atenciones, las flores en ese espacio. Siempre buscando la manera de agasajar y atender bien a nuestras espiritualidades, para que ellos den el permiso de poder avanzar a la ceremonia. Y cabe destacar que los egos y los muertos también son mucho de cómo uno los acostumbre, la forma como uno los atienda. Por lo menos a mí me pasó un caso muy peculiar en estos días, porque por una astralidad que tuve en una consulta, pues me prohibieron tener flores en la casa durante 21 días y mis muertas están acostumbradas a que siempre tienen flores. Y los ahijados les traen flores y les colocan flores. Una ahijada el lunes les colocó unas flores que a ellas les encantan y yo se las mandé a quitar porque la ahijada no sabía la cuestión de las flores y yo digo, no, tienes que quitárselas porque no puedo tener flores ahorita en la casa. Y en la noche, y en la noche cuando yo fui a atender a mis muertos estaba molestísima porque yo le había quitado las flores. Entonces es increíble, igual que cuando tú los acostumbras a soplar bastante aguardiente, tú puedes ir a una ceremonia y te paran la ceremonia simplemente porque no le soplaste el aguardiente. Y si estás acostumbrado a que le fumas su achá en una hora en específico o lo haces durante el transcurso del día y de repente fuiste a la ceremonia y no lo hiciste, te paran la ceremonia por eso. Entonces, esos son como pequeños detalles que nosotros tenemos que tomar siempre en consideración. Es algo así como que, me acostumbras a algo y no lo haces, te paro, te freno. No me pediste permiso. Sí, conozco la luna de alguien que por su cochino frito y su frito de cochino, yo me llevo canazo. ¿Verdad? Se acostumbran a él. Hay casas religiosas en donde si hay algún compartir no religioso, sino de otro índole, le dan primero la potestad de que se le coloca a oro y a ego tanto su vela como su vaso, y de lo que se está compartiendo también se le da a ellos. Sí, porque es una atención que se le hace, indiferentemente que en ese momento no se esté haciendo una obra estrictamente religiosa, ya es costumbre de nosotros colocarle su velita, colocarle su achá, colocarle su comida, y si están compartiendo en una parrilla le colocan su poquito de parrilla, si están compartiendo en un cumpleaños le colocan su torta. Es una forma de atenderlo, la atención constante. Sí, porque también puede llegar a pasar de que a pesar de que no sea algo religioso, pueden llegar a perturbar. Claro. Y más si donde están compartiendo es el área donde él está. Es correcto, es como que estás invadiendo mi área. Me estás perturbando tus amigos, entonces yo te voy a perturbar ahora a ti. Entonces una forma de ganar sus bendiciones es compartir con él, que no se nos va a quitar nada colocarle un poquito de todo lo que hay en la fiesta de ese día. Eso. A ver. Fíjate que hace días atrás estábamos dándole de comer a Oro un porchete en su casa, que normalmente, gracias a Lofin y a los santos, constantemente, casi a diario estamos propiciando y dándole de comer a Oro y haciendo de voces, y nos damos cuenta de que cada vez que hacemos un epo, ya sea otra persona, y nosotros nos enfocamos como debe ser en Oro, prestarle la debida atención, porque es como aquellos que prenden la vela y sin darle un sentido, sino que sentiste la vela y se la colocaste, ¿okay? Hiciste la acción, pero cuando lo haces como hiciste de corazón o se siente esa energía de que realmente la pasión adecuada, se ven los resultados reales, y lo hemos hecho así de esa manera y ha caminado, pues. Entonces no es tanto también realizar el epo, porque por ejemplo le poner una taza de café a unos difuntos y se la pone, pero no es simplemente el hecho de colocárselo, es cómo colocárselo, qué es lo que vas a pedir, ¿me entiendes? Y sentir esa pasión de que tú realmente lo estás haciendo porque te nace, no porque lo viste en TikTok o porque alguien te lo aconsejó, ¿sí me entiendes? Es importante esa parte. Es que la intencionalidad, la fe y la devoción con la que definitivamente haces todos los negocios es súper importante, porque también yo he tenido la oportunidad, en pocos casos, gracias a Dios, pero lo he visto, de personas que de repente hacen una atención con la inmolación de animales, 4 patas, una parafernalia, ofrendas, toda la cosa, y el santo se le para y le dice que no,
y cuando te vas más allá, ¿dónde está el Ocana? ¿Dónde está el no que te está dando? Es porque la persona, o sea, sí, está poniendo todo eso ahí, pero realmente no tiene la convicción de que va a resolver, o sencillamente tiene su cabeza en otro lado, o definitivamente está haciéndolo como para salir del paso, pero realmente no tiene la convicción real de lo que está haciendo. O simple y llanamente, por experiencia lo digo, muchas veces cuando son las fechas, más que todo de comienzo de noviembre, que se atienden mucho a los egos, tú ves que en muchas casas es normal que, por lo menos el equipo le pasa, nos llaman, y esos 4 o 5 días los tenemos totalmente ocupados porque para tener un oro aquí, un oro allá, los disfrutan en distintas casas. Y ves que nos combinan a todos a una misma casa, y cuando le preguntas al compendium de personas que están ahí reunidas, ¿para qué estamos ahí? Muchos se quedan en el aire. Ni siquiera saben cuál es la acción de la obra. Y eso también va a la ignorancia muchas veces de lo que vamos a entrar en materia, de lo que es oro. Muchas personas creen que oro es solamente un receptáculo para atender a los difuntos y que eso nada más se activa únicamente cuando uno le pone la vela. Ese es uno de los pocos receptáculos del panteón yoruba que me atrevo a decir que tiene actividad diariamente. Así tú lo tengas descuidado, lo tengas abandonado, como hemos visto en muchos casos. Bueno, los que lo tienen abandonado y descuidado, yo doy fe de que esa persona también está abandonado y descuidado. Doy fe, señores, de eso. He tenido la oportunidad por mi auto-undifá de ir a muchos lugares, hacerle la atención a los egos, y nos hemos quedado sorprendidos cuando hemos llegado a casa de algunos religiosos y vemos oro, y apenas vemos oro sabemos que ahí están pasando cosas, porque la atención al muerto debe ser constante. Y bueno, ya por nuestra experiencia sabemos que ellos dan bendiciones y dan bondades, pero también dan azoticueros bastante y fuerte y rudo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Carlito, me gustaría que terminaras de concluir la idea con por qué Orun está activo 24/7. Bueno, Orun siempre está activo 24/7 porque simplemente para ponerlo en ejemplos que puedan entender. Eso es como cuando tenemos el wifi de la casa liberado sin contraseña. Sí. Van a llegar las personas que tú sabes que son tus familiares difuntos allegados a ti, pero también puede llegar cualquier energía negativa que haya vivido cerca de tu casa o que simplemente esté pasando por ahí y se aloja ahí a absorber la poca energía que tiene ese fundamento y se pone a obstaculizar todo. ¿Por qué? Porque simplemente Orun es la representación directa de Ará o Nu en la tierra para todos los religiosos. Orun no es un ocho, no es un orisha. Como lo están colocando ahí que hicieron esa pregunta. Orun es la representación directa del cielo para hablar en castellano. Es la representación directa donde pueden llegar los ancestros y familiares difuntos de cualquier persona en esta tierra, no únicamente de su propietario, que es muy importante que entiendan eso. El Orun puede ser de mi padre Nico, de mi hijo Tepuché, de Amubeure de Cumbile, de tu hijo, nadie. Pero simplemente con los rezos, la atención, los nombres de esas personas que ya están en el otro plano terrenal, tú los puedes canalizar a través de allí. Orun es la herramienta principal de los babalaos y de los olodichas que lo saben traquear de manera adecuada, porque todo pasa por ese filtro, vuelvo e insisto. Y es muy importante mantenerlo entendido, porque imagínate ese receptáculo de esa potestad que muchas veces los padrinos se lo entregan a los ahijados sin darle una explicación ardua de lo que es eso y sin enseñarle para lo que es eso. Es verdad, puede ser que el ahijado tenga su camino a ser ilfado, un gran orateo, o simplemente para atacarlo él mismo. Pero eso es una responsabilidad que se adquiere, que tú tienes que aprenderlo a atender de manera constante y adecuada para que no se vaya a convertir en una espada de Damocles contra ti mismo. Tanto así que yo voy más allá. Insisto, esto es un tema, a mí me apasiona. Yo no estoy dejando a ellos hablar para aprender de ellos.
Este es un tema que a mí me apasiona. Yo puedo decir con bastante autoridad que he logrado encontrar la conexión con mi ego. Lo atiendo y muchas veces solo, en la intimidad de mi hogar, me siento, prendo mis velas con la pasión que indica aquí el joven, que indican los babalaos, hago mis rezos, prendo mi achá, soplo el aguardiente y pido con fe, como dice Nadine. Si tú haces las cosas sin pedir con la fe que necesitas, no te van a escuchar. Y de verdad que doy fe y certifico que los egos es un poder, señores, pero muy, muy fuerte. Otra cosa, Orun se utiliza, es polifacético. Orun se utiliza para sanar también a las personas. Uno limpia a las personas de todo tipo de cosas, de Ogún, Burukú, Acarambú, como Logú, y es bastante efectivo. ¿Ok? Entonces, cuando digo que es polifacético, porque así como vamos y le pedimos a nuestros ángeles de la guarda, a nuestro dicha lavatorio, en mi caso Batalá, en el caso del joven acá, Changó, Ogún, Ochun y el Mayá, Orun como que está en un bullpen aparte y uno sabe que puede contar con ellos, pues. Entonces, yo les sugiero a los religiosos hombres, ¿verdad?, que cuando puedan y tengan la oportunidad, reciban ese fundamento para la atención de sus ancestros, sobre todo aquellos que tienen muchos familiares muy cercanos, padres, abuelos, difuntos, porque ahí sí lo van a poder canalizar, van a poder hablar con ellos, ¿ok? Dentro de, hablamos que este live de hoy, hablamos de Orun y de las ceremonias de Egun, ¿ok? Hay una deidad que no deberíamos de tocarlo acá porque amerita un tema aparte, Ogdudua, el Omba de los muertos, Omba y Ku. También en su ceremonia se hacen pactos y esa ceremonia la mayoría de los religiosos ya consagrados, Yalocha, Babalocha y Wor, deberían de ir por Ogdudua, porque en el Ogdunifa Irete su Cancula, Ogdudua viene a representar para ellos lo que es Olofi para el Babalao. Aquí tenemos dos preguntas importantes que nos están haciendo. Una de ellas, ¿en qué parte específica de la casa debería de estar el receptáculo de oro? Debe estar fuera de la casa. No puede estar nunca dentro de la casa porque es perturbador. O sea, fuera de la sala, o sea, pues dentro de la casa, pero en el fondo. Fuera de la sala, fuera de los cuartos, fuera de los baños. Por favor, no comentan nunca esa locura que la hemos visto. En el caso de las personas que viven en un apartamento, que no tienen una casa, debería estar en el área del lavandero. Por ahí, en el área del lavandero, cerca del desagüe de la batería, cerca de un caño. Pues. Para aquellos que no tienen el espacio, pero hay apartamentos que tienen pequeños balcones, se pudiera colocar por allí en una esquinita del balcón, ¿ok? De manera tal que no viva allí dentro de la sala o dentro de los cuartos. Ahora, si no tienen balcón, preferiblemente el área del lavandero. Ahora, si cuentan con la dicha de ser propietarios de una casa y están seguros que no se van a mudar nunca de esa casa, que ya decidieron echar raíces ahí, que sea su patrimonio eterno, el deber ser es que Orun viva directamente enterrado en el patio de la casa. Eso lleva su ceremonial, eso lleva una serie de ritos, y ese espacio donde se decide enterrar Orun se convierte en un espacio sagrado, bien sea del patio o del porche, porque lo he visto en ambos sentidos, pero enterrado en el propio Ilé. Ahí es donde sería el lugar idóneo. La parte más común es un patio, una terraza, depende de donde vivas, si departamento o casa, como lo conocemos expeditamente. Se simula el entierro en el icocó grande de barro,
con las cosas que los que ya hemos recibido sabemos que tienen que ir allí. La otra pregunta que nos están haciendo por acá es si Orum deben de recibirse antes o después de pasar el FA. ¿Qué es lo más Buena recomendable? pregunta. Generalmente las personas que tienen camino de IFA, ya los padrinos poco a poco lo van preparando, se le va indicando a la persona que ese es su destino en la tierra, ¿verdad? Y se le sugiere, se le puede entregar antes de pasar IFA. Y igualmente, si ya hizo IFA y no lo tiene, debe ir por ese fundamento. Todos los babalaos tienen que tener el fundamento de oro. Si no lo tienen, señor, están cojeando. Y muy fuertemente. Están cojeando por ahí, por esa pata. ¿Por qué? Porque a la hora de atender a los ancestros, los babalaos, que casi todos los días como hacen, deberían de tenerlo. Pero no hay ningún tipo de regla que impida de que la persona lo reciba antes de pasar IFA. O antes de hacerse santo. Exacto. Lo que pasa es que cuando lo hacen Lo pueden recibir de aleyos, lo pueden recibir de santeros, lo pueden recibir ya después de hecho IFA. Sí. Lo que pasa es que después de haber hecho IFA pareciera que las cosas cambian. Lo que pasa es que el abono, ya lo ha hablado pues. Pero bueno, en Campito nos encargamos de escribir. El abono para ser pararlo debe tener oro. Claro. La utilidad de lo tan grande, solo lo atiende aquí muy bien Opaé, el otro abono que estamos conversando ahí. Disculpa que te interrumpa, no solamente para ser pararlo. Si la persona tiene muchas hijadas que tienen cofafum y las hijadas quieren recibir teja de él, el babalao tiene que estar jurado en oro. Claro. Hemos sabido de casos de babalaos que lo entregan sin tener oro. Ahí hay una novedad. Ahí hay una novedad. ¿Cómo entregas un fundamento que no tienes? ¿Cómo lo reproduces? Exactamente. Tú entregas lo que tú tienes, tú entregas lo que tú has recibido. Exactamente. Pero sí, principalmente para poder hacer los pararlos, etcétera, hay que tener oro, estar jurado en oro para poder hacerlo. Aunque muchos dirán, no, pero ¿por qué? Porque normalmente el pararlo lleva lota de oro. Hay cantidad de pararlos. Hay que lo hacen con tela, unos que lo hacen sin tela, varían mucho los pararlos. Nosotros sabemos de quienes lo hacen con gallina, hay quienes lo hacen con pollo negro, quienes lo hacen con pollo blanco. Otra pregunta que nos están haciendo acá, nos preguntan, cuando un aleyo recibe oro y luego cuando se hace santo o pasa a babalao, hay que reforzar a oro. Sí. Generalmente eso lleva un ADN. No puedo hablar mucho de eso, pero lleva un ADN que le indica quién se lo entrega, el linaje de dónde viene. Entonces, cuando la persona lo recibe de aleyo o lo recibe de santero y tiene camino de IFA y pasa a IFA, posteriormente se le pregunta a Orumila Tefado si es hora de repotenciar su oro. Casi siempre Ula dice que sí, porque hay que modificar el ADN que lleva el fundamento para que lo reconozca con más fuerza. O agregarlo, ¿no? Como modificarlo suena como cambiar la base, ¿no? Agregarle ese otro, anexarle Normalmente que los que tienen oro saben que lo que es la siembra posteriormente después de recibirlo, es que lo siembran en una vasija dependiendo del gusto, el tamaño de la vasija, como dice mi abuelo a acá, si tiene casa propia lo entierran directamente en el piso, etc. Lo recomendable siempre es la vasija, aunque muchos dicen que debería estar. Yo hasta los momentos no le he dado como un ojo todavía que esté enterrado directamente en el piso, por lo menos yo no lo he dado. Y he entregado muchos y están en vasija, ya se prueban en vasija, por la cuestión de obviamente hay que tener terreno de la propiedad, tú ser dueño de la propiedad para poder hacer eso. Y hay que estar muy seguro que no te vas a mover de ahí, porque realmente tener a oro en un solo lugar te condena hasta que necesites. Si se te presenta la oportunidad de irte a otras tierras, a vivir en otro lado. No, y quizás a lo mejor vas a estar en la misma tierra, pero vas a cambiar de casa por algo mejor, entonces.
Saludos y bendiciones para todas esas personas que se están conectando con nosotros acá. Recuerden darle tac a la pantalla, compartir el like. De verdad que el tiempo se ha hecho súper corto porque el tema de Egun es bastante extenso y bastante colorido, porque realmente Egun es un tema muy bonito. Acá realmente hay personas que nos están diciendo, bueno, están interesadas, las personas que están interesadas en de repente hacerse una consulta o hacer una asesoría con cualquiera de los olivos que están acá con nosotros en el live, ustedes les pueden escribir a ellos a través del privado y ellos con gusto les dan toda la información que necesitan. Y muy para Ombaeum, que está con nosotros conectado, apoyando el programa. Sí, ahí está celebrando. Ahí está celebrando. Lleva tiempo. Esto de los egos es tan pero tan importante que en nuestros rezos, en nuestras invocaciones, en nuestra moyumba, primero, obligatoriamente, hay que nombrar a nuestros ancestros. Lo tenemos tipificado en Ogdun y en nuestro cuerpo literario Ifá, a través del Ogdun y Irete Ansa. Primero los muertos y después todo lo demás. Si no es así, esa moyumba está off, eso está mal. Aquí dicen que se le puede poner atención. Ya tocamos ese tema anteriormente, pero vamos a refrescarlo otra vez. Vamos a variarlo. El achá, el otí, el omí, el cafecito. Las flores son importantes. Pero también le pueden poner, que muy pocas personas lo hacen, le pueden poner sus nueve sardinas a oro. Sí. Una timarú. Comida del día. Comida del día. Que mucho más allá que de las frutas, de la comida, los desperdicios. Apure, si estás viendo el like que a veces te conecta, tú sabes que quién eres. De cosas random que he visto con Oro, un día que Oniche Egun, Adimun, todo lo que conocíamos tabaco. Pregunta si es un filete encebollado como le gustaba a mi papá. Ah, claro, como. Ey, hombre. Chamo, ¿tú sabías eso? ¿Por qué te lo preguntaste primero? Claro, porque son atenciones especiales. Eso ha pasado. Aquí están preguntando si la comida que se le coloque sin sal. Sí, generalmente. Dime que eso es la comida del día. Ahí donde voy, y ese es el tema que voy a tocar. Y se ha hecho mala costumbre en las casas religiosas. Dice, no, a Egun se le pone la comida del día, pero es una comida que se le prepara aparte sin sal. Lo que pasa es que por facilidad o ya es costumbre, le ponen la misma comida que queda ahí pues. Pero realmente igual que el café va sin azúcar. Pero normalmente la cuestión es con la sal. De hecho, todos los antimuses de Egun deberían ir sin sal. Omi Bona, la forma de llamar el café. Omi Bona. ¿Y qué digo que sí es importante el café? No. Hay veces que Egun da cuadra por el café. ¿Cómo es que lo denominamos nosotros? Omi Bona. El wifi. Sí. El tema de las flores también está tipificado en Ogdun. Ocheyeco. Allí era donde, para ser breve en ese pataquí, Iku buscaba una persona y Ifá le dijo, bueno, tienes que buscar un sitio donde ya haya muchas flores para que Iku no te encuentre. Por eso es que se le coloca las flores a Egun. No a todos los santos se le colocan flores, ¿okay? Pero a los Egun se le colocan sus florecitas, pues. Correcto. Y su contrabure, creo que, si mal no recuerdo, prohíbe la utilización de flores. Sí, entre otras cosas. Bueno, volviendo al tema de Egun, fíjense una cosa. Me ha pasado que he ido a sitios donde tienen un carnero, su gallo para los Egun masculinos, su gallina para los Egun femeninos y su ayelé para refrescar las cosas, su fruta, las yacos, todo es espectacular. Ok, vamos a la parte ceremonial, lo importante. Nombra tu familia difunto. Nombran uno o dos, tocando nuevamente ese tema. Nombran uno o dos, entonces, o sea, lo vemos más como la parte parafernalia de cumplir y no realmente, entonces, porque es importante, es el tema que quiero tocar. Porque la esencia es atender a nuestros ancestros. Y nombrarlo. Si no lo nombras, se sientan que lo recordamos a diario. No, porque si vas a hacerle la atención a todos los Egun que están haciendo vida en ese receptáculo, como decía el abuelo de acá, esa es la antena wifi, todos los que lleguen a esa antena wifi van a percibir de esa atención, pero
En realidad estás haciendo la atención directamente a tu cuadro guía. Nosotros tenemos una forma muy particular para atender determinada espiritualidad. Por ejemplo, por poner un ejemplo, mi abuelo, que está difunto, quiero atenderlo a él específicamente. Entonces hacemos lo que denominamos un caburé, que es un hobby que partimos por la mitad, lo colocamos sobre horno y le agregamos su eutí, epo, cubella, guardó, oní, lataré, y se le da cuenta y conocimiento a oro, que ese es específicamente para determinada persona con nombre y apellido. Como los vi aquí en YouTube, más o menos. Algo así, sí. Sí. Otra cosa importante que se me olvidó hace rato y creo que se me está olvidando otra vez, que es una parte importante de Aurum como tal. Siempre tenemos como que esa duda, porque hay personas que no lo saben. Por lo menos en el último Juan y Media explica por qué arrancarle la cabeza a las 10, ¿sí? Y muchos no saben el por qué la cucó, para decirlo así, porque estamos en TikTok y nos tumba la cuestión, no se le quita la cabeza a la cucó, que se le deja pegada. Eso lo vamos a hablar ahorita en un pata aquí. Pero hay una cuestión muy importante, porque es delicado atender a Egun cuando no se sabe, digamos el que está dirigiendo una ceremonia, porque el oro a Egun, que viene después de la inmolación de los animales, es muy importante saber el orden de los cantos, porque tú lo estás jalando, lo estás después como glorificando, lo estás atendiendo, digamos, recordándolo, etcétera, y después viene una despedida. Entonces eso es un orden. Imploración, glorificación y despedida. Exacto. Por eso es que las grandes ceremonias de Egun las deben de dirigir personas que tengan los conocimientos. Obviamente tú estás cantando, que lo estás llamando X canto, Blanco Egun, Baborí, X, y después que lo llamaste, ven y le metes un canto de despedida. O sea, queda como que me estás llamando, me estás despidiendo, ¿entiendes? Sí. Entonces hay cantos también de tristeza, de recordar las espiritualidades, como los bonire, o la umbe, o puripapa, bonire. Cantico muy importante. Muchos lo obvian y no saben el significado de ello. Daría todo el dinero del mundo para que mis familiares difuntos que ya se fueron estén aquí conmigo. Entonces hay partes que hay que saber lo que se está cantando. Bonire, ese mismo. Pues te está cantando bonire y después metes una cosa distinta. Por ejemplo, después de los bonire lo despides. O sea, una cuestión como que eso lleva es una sincronización de cantos entre los llamados. Lleva una serie de pasos. Hay que cumplir con las etapas del canto. Es correcto. Y que si no los despides de la forma correcta, también las espiritualidades quedan en el lugar perturbando. Claro. Porque obviamente los estás llamando, los estás jalando, pero si no los despides o los despachas como tiene que ser, la espiritualidad se queda pegada en el lugar, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, hasta los momentos no he visto ningún error en ninguno tanto de Boros como que trabajo con Pablo. Siempre he visto la secuencia correcta, el llamado. Uno que otro canto que varía, pero por linaje. Sí, que son cantos de ese linaje y van en ese ciclo. Y también están los distintos cantos dependiendo del animal que sacrifique. Claro, sí. Está el canto para la cucó, el canto para la 10, el canto para la yelé, el canto para la jicotea, el canto para el agua, para el agua, tiene distintos cantos. Para el tú. Cada animal tiene un canto distinto. ¿Por qué si nuestra religión no tiene nada que ver con la religión católica? Puede ser un error mandar a hacer una misa en la iglesia a nuestra familiares? Vamos al tema de la bóveda ahí conjunto con eso. Tanto la bóveda como esas atenciones específicas son para el cordón familiar número 1, el sanguíneo, como lo está diciendo aquí los Borello con Bile. Recordemos que así como nosotros somos creyentes de la religión yoruba, tenemos muchos familiares fallecidos que no fueron creyentes de nuestra religión. Sí. Y ahí está la explicación tan sencilla de eso. Y por más que tú intentes hacerle un agasajo por oro, esa espiritualidad no la va a ver bien. Y es por eso que se recomienda la voz espiritual directamente o la iglesia, o en el último de los casos el directamente al Difiero un poquito de eso porque yo cuando están en el mundo de la verdad saben que Orun es el que dirige y comanda esa parte de él. Sí, claro. Lo que pasa es que la voz espiritual es una cosa, veámoslo como un espiritualismo, es una forma de atenderlo
totalmente diferente a oro. Sí. ¿Sí me entiendes? Es algo con más de oraciones, más de pedir esas cosas, porque por oro, inmolación y X. Pero ya con los Egun, sea de cualquier tipo de religión que esté, ya estando difunto, que está en el mundo de la verdad, ellos tienen que apegarse a que Orun es el que manda. ¿Y me entiendes? Por eso yo difiero de esa parte ahí, o sea, disculpo la cuestión, pero es mi forma de pensar. Pues. Ya Orun es el que manda y, ¿me entiendes? Y lo está ahí haciendo el llamado y por eso parte lo atiende. Que a esa espiritualidad le gustaban mucho los rezos católicos y esa cosa, pues no lo puede hacer frente a Orun, pues lo hacen a voz espiritual. Pero sí tiene que apegarse a Orun al llamado. Pienso yo así, no sé qué dicen ustedes también de esa manera. Sí, la boda es un portal espiritual, como dice Opaego, por supuesto, como lo es Orun también, como lo es un portal marolencero, etc. Bueno, vamos a cerrar el live, vamos a hacer las conclusiones para finalizar nuestro tema del día de hoy, que realmente se hizo súper rápido y córtico el tiempo. Las conclusiones, Nico, y recuérdele a nuestros seguidores a través de cuál cuenta lo pueden ubicar, lo pueden contactar a través del privado. Cada uno de los presentes, por favor, cuando den su conclusión, recuerden sus redes sociales para que la gente los pueda ubicar. Si tienen alguna duda, si quieren de repente hacer alguna consagración con ustedes, puedan contactarse directamente. Ok, bueno, el tema de Egun, un tema importantísimo, tema de primer orden. Los abuelos de Urumila todos deben de tener Orun, porque es la forma de atender a los ancestros, de hacer los parados, de hacer las limpiezas, de pedirle a los ancestros por las situaciones de las personas. Siempre se deberá atender a los Egun, siempre se deberá ponerle atenciones para obtener de ellos sus bendiciones a diario, lo dice el orden de Ifaucanica. Hay que identificarse todos los días con nuestros Egun para obtener de ellos las bendiciones a diario. La forma de contactarme, nico.abo, bien sea por TikTok o bien sea por Instagram. Bueno, completamente a gusto con el tema de hoy. De verdad que tenemos rato que no nos conectábamos por cuestiones de labor religiosa, estábamos muy ocupados. Y bueno, hoy se nos dio el día y pudimos conectarnos nuevamente. Un último consejo por el día de hoy con el live. Por favor, tarea para la casa. Investiguen su cuadro espiritual, sus ancestros, porque no hacemos nada con agasajarlos si no los nombramos, si no estamos atentos con quiénes son, porque es importantísimo nombrarlos. Claro. Es muy, muy importante, porque por algo la Moyupa lo expresa así, por algo la costumbre nos llevó a hacerlo así. Bueno, me consiguen por oyecumbile.ifa y bueno, esa es mi recomendación de hoy. Por TikTok, por Instagram. Sí, el mismo nombre. Bueno, en mi caso sería simple. Si tenemos esta espiritualidad, no abandonarla, porque lo hemos visto mucho y no sabemos el peso que eso va a hacer más adelante en la vida de un religioso. Y las atenciones son sencillas, lo importante es hacerlo de corazón. En mi caso me ubican fácilmente, bien sea por mi Facebook como Samuel Ruiz, o por TikTok como Ogundaka o @SamuelRuiz311. Mi punto de vista, voy un poco más allá. Yo pienso que todas las personas que tienen la intención de entrar a la religión, bien sea Leyo, Iguoro, Santero, Babalao, deben de ir por ese poder. Como dice mi padrino, siempre dice, no es cualquier arepa de pollo, Iguoro. Eso para mí creo que es una arepa de reina pepiada, o sea, es un poder principal y fundamental para cualquier religioso, ¿sí? A mí me pueden conseguir en TikTok a través de @cruzvillarruel305. Bueno, de verdad para mí fue un grato placer tenerlos acá, como todos nuestros programas especiales del PA. De verdad que, bueno, súper feliz porque volvimos a reconectar con nuestros live, que los teníamos abandonados, ya está que los guindaba. Pero bueno, son parte del oficio, del trabajar religión, el tener que cumplir con las personas que dependen de nosotros, de nuestro trabajo religioso, y pues es algo que tenemos que entender. Y ustedes que nos están siguiendo, recuerden que a partir de la próxima semana tenemos total
variación de contenido de la Reina de los Orichas, donde vamos a pasar a hacer magazine con temas de desarrollo personal, temas religiosos, de signos, de Bilogún, donde vamos a estar hablando incluso, vamos a tener por supuesto nuestros programas especiales de IFA para los jueves, que ya se va a quedar instaurado los jueves para que sea más factible para los días jueves, y donde también vamos a tener incluso programas turísticos. Así que ustedes tienen que quedarse pegados de la página, seguir el contenido, el horóscopo que por supuesto no puede faltar para ustedes. Les mando muchos besos, saludos y bendiciones, y boli buchiche para todos los boludos que estuvieron conectados con nosotros, olor para todos los religiosos que estaban con nosotros. Bendiciones.